Muy buenas a todas y a todos. Hoy es 6 de diciembre. Muchas veces la mayoría del alumnado no sabe porque hoy es festivo, un festivo nacional y uno de los festivos más importantes. Y a lo mejor a algún adulto también se le escapa porque no estuvo allí. Y es que hablamos del día 6 de diciembre de hace unos cuantos años, de 1978. Vamos ya por 44 años desde que la Constitución se propuso, fue votada por el pueblo y posteriormente sancionada en Cortes. Y es así como empezó la historia de este camino que nos ha llevado. Para el que no lo sepa, España vivió en una dictadura, la dictadura del general Francisco Franco, desde el 36, cierta parte de España, recorrido de la guerra civil hasta el año 39 y posteriormente hasta su fallecimiento dirigió los destinos del país con un sistema autoritario donde la religión, la sección femenina, el ejército tuvo un papel preponderante. Y en los últimos años las personas del Opus Dei, ¿vale? Igual esto para los más pequeños os escapa un poco, para los que tenéis 12, 13 años, pero cuando veis el cuarto de la ESO, segundo bachillerato, estas cosas os van a ir sonando más. Lo importante es que durante muchos años la libertad, la igualdad de obligación en España no estaba reconocida, no había ningún documento que lo hiciera y ciertos derechos fundamentales no estuvieron reconocidos. Para los más pequeños que no lo sepáis, la pena de muerte, el hecho de poder matarte por cometer un crimen, estaba en España, era válida por consejo militar. En este caso concreto, la Constitución, que vamos a ver en algunas imágenes, fue desarrollada por ya los partidos políticos, ya se habían producido unas elecciones generales, es decir, ya había una presidencia de gobierno de la Unión del Centro Democrática, liderada por Adolfo Suárez, y ya se había votado para el proyecto de la reforma política, es Votos decir, primero se tuvo afirmativos, que votar, dar el sí 425. para hacer la reforma Votos política. negativos, Ahora mismo estoy viendo haber 59. visto a Adolfo Suárez, ese señor, Abstenciones, que fue el primer 13. presidente de la El España proyecto de ley democrática, ha sido primero aprobado. electo, Se levanta la ¿vale? sesión. Recogemos en su asiento, descansando por la tensión de esos. Habla, pueblo, habla. Este es el momento. No escuches a quien diga que guarde silencio. La participación en el referéndum es muy alta, un 77,4% del censo. La ley para la reforma política es aprobada por el 94,2% de los votantes. La ultraderecha, que ha defendido el no, apenas supera el 2%. El resultado es un éxito para el gobierno y para el propio rey, que ha respaldado plenamente el proyecto reformista del gobierno Suárez. Tiempos. Lo más complicado para hacer esta constitución y para el gobierno de en aquel entonces la Unión del Centro Democrático, que es un partido que actualmente ya no existe, se disolvió en los años 80, fue tener que lidiar con las posturas de derechas y de izquierdas, es decir, tener que negociar un poco cuál era el papel del rey, si España tendría más hacia una izquierda, que por aquel entonces no era socialista per se, sino que estaba más asociada al comunismo, ya estaba más esas ideas comunistas, y una derecha que todavía que había salido de cierta parte quizá más moderada del franquismo. En cualquiera de los casos, lo que Suárez intentaba hacer era una llamada democracia cristiana, ese tipo de democracias. Actualmente en España no tenemos nada parecido, ni en casi ningún lugar del mundo existen ya las democracias cristianas, pero eran unos partidos normalmente moderados que trataban de tener unos cambios precisos para traer esas derechos y obligaciones fundamentales que suelen tener las constituciones y al mismo tiempo no provocar una gran ruptura con lo que había previamente, precisamente en el caso de España, para no provocar que pudiera haber un nuevo alzamiento militar. Esto en otro día muy concreto, 23 de febrero, será un vídeo donde explicaremos que efectivamente esto llegó a pasar, pese a que los cambios no fueron muy radicales, pese a que no fue una ruptura total con la España antigua, sí que es cierto que hubo un intento de golpe de Estado, mejor dicho, porque es el término correcto, y no llegó a más, pero podría haber llegado. Con esto celebramos el día más importante de España, el día que nos dice por qué nuestro sistema de gobierno es como es, cómo España se ha configurado a lo largo de estos
44 años hasta llegar al punto de hoy en día, que es el año 2022. Dado que esta Constitución sigue siendo la misma desde el año 78 y prácticamente no ha recibido modificaciones, solo ha recibido 2 modificaciones, una menor y otra mayor, pero solo de un artículo. Paséis un buen día estupendo y ya sabéis que después tenéis, en fin, tiempo para estudiar lo que tenéis examen, tiempo para descansar los que no lo tengáis. Hasta pronto.